día. Recordaba un devocional que les envié el 22 de abril del corriente año. Llevábamos 32 días de confinamiento, faltaban 8 días para la cuarentena y en ese momento exhortábamos a los que nos oían, a los amigos, a los hermanos, a tener hasta esos 32 días una actitud de agradecimiento, de gratitud a Dios, porque hasta ahí el Señor nos había guardado, nos había protegido. Y animábamos, exhortábamos a quizás escribir algo, una tarjeta como la que aquí está colgada, Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, o quizás escribir un poema o un cántico de alabanza, así como lo escribió María, luego de que el Señor les diera la victoria cuando eran perseguidos el pueblo de Israel por los egipcios. El Señor abrió el Mar Rojo y ellos pasaron en seco, y luego cuando venía el ejército que los perseguía egipcio, Dios cerró ese mar, los ahogó y Dios dio gran victoria al pueblo de Israel. Entonces María eleva un memorial, un cántico de alabanza que está hasta el día de hoy. Y así exhortamos a tener esta actitud de agradecimiento a Dios, este Ebenecer. Hoy ya pasaron 5 meses. Esta tarjeta sigue aquí a la vista, colgada como un memorial, como hasta aquí el Señor nos guardó, hasta aquí el Señor nos acompañó. Saben que Ebenecer, la palabra Ebenecer, allí nos relata el libro de 1 Samuel capítulo 7, del versículo 3 al versículo 14, lo pueden leer en sus casas. Allí nos relata la historia en donde Samuel, que no era ni un sacerdote ni un pastor, era un levita, un profeta, un hombre de Dios. Allí Samuel se pone en la brecha delante de Dios por el pueblo y les dicen, hagamos oraciones delante de Dios en actitud de arrepentimiento, del clamor. El pueblo de Israel estaba siendo amenazado por los peores enemigos que eran los filisteos. Y allí Samuel, con una actitud de oración, de clamor, invita a todo el pueblo. Samuel no era un hombre de extraordinaria valentía, era un hombre común, pero sí toma las armas que él tenía, toma las armas de las personas que ponen su fe y su confianza en Dios. Entonces animan, esas son las armas que tenemos nosotros los que confiamos en Dios frente a los enemigos, quizás enemigos invisibles como este virus. Son las oraciones, el clamor, las lágrimas derramadas delante de Dios. No son armas para la lucha, pero sí son armas de guerra que Dios nos ha dado. Y Samuel las toma. Y el versículo 8 me llama la atención y el pueblo le dice a Samuel, no ceses de clamar ante Dios por nosotros, por su pueblo. Y Samuel dice que no solamente clamó a Dios, sino que elevó oraciones, clamor, y también elevó sacrificios, porque dice que sacrificó un cordero de leche. Y fue de olor grato delante de Dios. Dios honró la oración de Samuel. Y el versículo 10 dice que cuando Samuel estaba ofreciendo este sacrificio y las oraciones por el pueblo, dice que empezó la invasión de los filisteos y venían a arremeter contra el pueblo de Israel. Y Dios dice que se puso ahí delante con truenos, relámpagos y gran estruendo. Esto dice que espantó a los filisteos y allí el pueblo de Israel los persiguió y los mató. Y Dios le dio la gran victoria. Y allí Samuel levanta este memorial, este Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y este Ebenecer no es solamente un memorial del pasado, no es solamente un memorial del presente, de lo que Dios había hecho delante de sus ojos, de lo que Dios hizo delante de nuestros ojos en estos 5 meses de la protección, sino de lo que Dios iba a hacer de ahí en más en adelante. Porque era como si le estuviera diciendo, hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha ido bien, pero confiemos en Dios, alabémosle, pongamos nuestra confianza en Él, solamente en Él. Porque Él es nuestro escudo, Él es el que nos defiende. Ya vieron. Saben que las oraciones, el clamor deben ir acompañados de un sacrificio. ¿Qué significa este sacrificio para los que tienen fe en Dios? Moverte del lugar quizás del temor, de la angustia, de la derrota,
a un lugar más seguro, que es la confianza en Dios. Dios no nos ha creado para vivir en derrota. Dios nos ha dado la victoria, pero la tenemos que tener por fe. Por fe. Tenemos que abandonar la mirada de lo malo que nos sucede delante de nuestros ojos y poner la mirada en lo sobrenatural de lo que Dios nos prometió, de lo que Dios tiene con nosotros. Las promesas de Dios solamente se obtienen, mi hermano, mi amigo, por fe, creyéndole a Dios, esperando en Dios y teniendo una actitud de agradecimiento como la tuvo Samuel. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Dice el apóstol Pablo en Hechos 26-22, después de haber sido encarcelado, sufrir naufragios, peligros de muerte, fíjense lo que dice: habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el fin. Esto es lo que nos está diciendo Dios en esta mañana. Tengamos una actitud de agradecimiento. Habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveremos hasta el fin. Y seamos esos que le hablemos a los que están más cercanos. Les llevemos esta esperanza que Dios nos ha dado. Entonces, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Te animo en esta mañana. Que Dios te bendiga.